en peso. Yo peso 100 kilos, 60 kilos será. Si es varón, si es mujer, 50. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más grasa. Y si tiene más grasa, retiene agua, ¿no? Una persona que esté en el gimnasio tiene más músculo, tendrá más o menos agua. Y más agua. La grasa, la músculo es grasa. Las otras aguas tienen agua. Los 60% muchachos del agua corporal es agua. De estos, 40 ¿dónde están muchachos? En intracelular y 20 en el extracelular. De estos 20, 15 están en el intracelular, en el plasma vascular, ¿verdad? Pero también hay otra agua, el agua transcelular, está fuera de la celular. ¿Y eso dónde se encuentra? En el cavidad. Por ejemplo, el líquido sinovial, las articulaciones del ojo, los codos, el ojo, la cámara pasada del ojo. ¿Dónde más? Peritoneo. ¿Dónde más? Pleura. ¿Dónde más? Pericardio. Líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto más o menos? Del 400 a 1000. Muy bien, mi cuaderno para hacer la competencia. La biografía de todo libro de examen constancia y conforme avanza la edad, muchachos, los niños tienen más agua, 75-80% de los adultos menos agua. Los ancianos menos agua, están desnudos. Igual lo mismo de siempre, ¿no? Acá está, estos son los ingresos y los egresos. ¿Por dónde ingreso agua? Por salir, ingresos y el líquido medio. ¿Cuánto es? Líquido medio. ¿Por dónde más? Por el agua corporal del producto del metabolismo. ¿Cuánto es el producto del metabolismo? Ya hemos dicho carbohidratos, proteína, grasa. Es el peso por P12. Entonces se pone 50 kilos por 12, 600 centímetros. Eso no lo llamamos es el agua metabólica. ¿Sí? Y son los ingresos. Toda esa agua va a estar, muchachos, en constante equilibrio con quién? Con el extracelular que son 40% y el intracelular que son 20%. Los dos sumarían 60%. Hacia arriba los ingresos, ¿esto qué sería? Los ingresos. Primero, acá, ¿por dónde sale el agua? Por las heces. ¿Cuánto? 0.1 litros por litro, o sea, 100 centímetros cúbicos. Por la respiración y los pulmones, por la respiración y en la piel. Hay una agua, vamos a ver las pedras. ¿Cuánto nos sale? Medio litro por litro. Más o menos en una regla práctica es el peso por 5. Entonces el peso por 5, peso por 12. Ya repito, agua metabólica ingreso, peso por 12. Pérdidas sensibles, peso por 5. ¿Y dónde más hay pérdida de líquidos? Por los riñones. ¿Cuánto más o menos es un pérdida de líquidos? Deformación de líquidos. Entonces ese es el balance entre ingresos y egresos. ¿Cuánto debe ser esta diferencia descontando los ingresos y los egresos? 0. Para que haya un buen balance, un buen equilibrio de agua, los ingresos deben igualar los egresos. Por lo tanto, esta diferencia de I menos E, ¿cuánto será? ¿O debe ser? 0. ¿Cuál es la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad? Kilogramos por agua. Y la osmolaridad es un kilo de sodio y otro por litro. ¿Cuál es la osmolaridad normal de nuestro suelo y nuestra sangre? 285 a 295 milimoles por kilo de peso. ¿Puedo hacer osmolaridad o osmolaridad? Osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? Es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. No, pero porque eso sí va a ser importante. Repito, osmolaridad del plasma, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. Bueno, pues un paciente tiene que ver glucosa 250 y sodio 140. ¿Cuánto será su osmolaridad efectiva? Sí, 250 de glucosa y 140 de sodio. 280 más 240. ¿Cuánto será la osmolaridad de este paciente? 280 más 240. Solamente en clase, 2 veces sodio más la glucosa sobre 18. 28.8. ¿Cuánto sería? 28.8. 290. Quiere decir que es una osmolaridad hipertónica, isotónica o hipotónica. Isotónica, está dentro de lo normal. Es lo normal. Ya, ¿cuántos milimoles, muchachos, tiene un litro de cloruro de sodio al 0,9%? 308, ligeramente hiperosmolar, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de osmolaridad un litro de dextrosa? Al 5%, 2,85, se parece a la clase. Por eso que todos los niños en los hospitales se usan libremente. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad baja? Un paciente por ejemplo tiene diarreas, tiene 10 litros de agua. O un paciente que toma mucha agua.
cambia la normalidad. ¿Y cuál de los dos la normalidad baja? ¿Cuando tomas mucha agua o cuando tienes diarrea? Mucha agua. Así. Si te hiperhidratas, no tienes más volumen, tu normalidad baja, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? Tiene más seriedad. Hay mucha agua y tiene más seriedad. Y cuando no tienes agua o orinas mucho, ¿qué pasa con eso? La normalidad Aumenta. el paso moral. Concentrada. Concentrada y diluida. Bien, ¿cómo se regulan estas células? Por cambios en los vasoreceptores, quimioreceptores y osmoreceptores. ¿Dónde están los vasoreceptores? Para la carótida interna. Yo aprieto bien ahí, ahí está la carótida interna, debajo o delante del músculo esternocleidomastoideo. Una arteria grande. Esta carótida interna tiene que ver con si se levanta la presión o se baja la presión. ¿Qué hace? Cambios de ADH. ¿Dónde está el ADH? Arriba del hipotálamo. Baja la presión, estimula el ADH para que vaya al túbulo coroneo distal y jale agua, ¿no? Y si sube la presión, lo contrario, lo bloquea. ¿Dónde están los osmoreceptores? Osmoreceptores. En el hipotálamo. ¿No? El hipotálamo se ve cuando yo tengo diarreas, se activan los osmoreceptores, se ve ADH. Y cuando hay sobrehidratación, se bloquea. ¿Y dónde están los quimioreceptores? Baro, osmoras y quimio. En la sangre están cambios de manos de oxígeno y CO2. No, depende del uso. Hay tres sistemas que regulan mucho la normalidad del cuerpo. ¿Cuáles son? El corazón, las arteriolas y el cerebro. ¿Dónde estarán los vasoreceptores? Arteria. ¿Dónde estarán los quimioreceptores? Quimio, sangre. ¿Dónde estarán los que faltan? Arriba. Sistema de representación lumbar. ¿Y dónde estarán las hormonas con el péptido auricular? ¿Qué hace la hormona? Bota sodio potable. ¿Y para qué botas de potable? Para la salud. Lo mismo de la riñón, lo mismo. ¿Cómo se regula una límite celular? Ya es diferente. ¿Qué cantidad de peso corporal es intracelular? 40%. En los varones, del 30 a 40. En las mujeres, del 20 al 30 o 35. Y en los niños, baja del 20 al 50%. Cuando yo tomo mucha agua, ¿qué pasa con la normalidad? Cuando yo tomo o estoy agua, pero y hay dos cambios en intracelular. Aumenta el primero y luego el segundo. Esto es lo mismo. ¿Qué cantidad de nervios necesita el organismo? Ustedes, nosotros, que llevamos una vida de trabajo, de estudio, constante, no hacemos mucho esfuerzo físico, lo mínimo que tenemos que tomar de agua por día es nuestro peso de cuerpo o 40. Es lo mínimo, lo básico. ¿Ya? No vamos a hacer mucho ejercicio, caminamos unos 30 minutos por día, y vamos a vivimos de nuestro trabajo, manejamos un auto o una bicicleta, ese es el volumen de agua que necesitamos por día, de 40 centímetros cúbicos por kilómetro, es la base. Y depende de qué, muchachos, del peso y la superficie corporal. Muy bien, ¿qué cantidad de fluidos necesita el organismo? Requerimiento de fluidos. Depende de yo otro. Si yo, por ejemplo, corro 5 kilómetros, requerirá 40 centímetros cúbicos o mucho más. Mucho más. ¿Sí? Porque voy a sudar 3 litros en 5 kilómetros por hora. Pues voy a adicionar más volumen. Claro. Esto depende mucho de las pérdidas sensibles. ¿Por dónde se pierde pérdidas sensibles? Piel, sudor y respiración. Pues, ¿qué cantidad de esto pierdo, muchachos? De medio litro a 600 centímetros en 24 por cada metro cuadrado. ¿No? Si el paciente, por ejemplo, se va a sala de operaciones, va a perder matrícula. Por cada hora que va a sala de operaciones, pierde 5 centímetros por kilo por número de personas. Un paciente que ya ganó el abdomen, que está 4 horas en sala de operaciones y pesa 100 kilos, ¿cuánto le tengo que adicionar a los anteriores 40 a 6 kilos día que habíamos tomado? Se multiplica 5 por 100. 500, ¿número de horas? Por 500, 2000 centímetros, o sea, 2 litros más a los 2,400 anteriores mencionados. ¿Sí me dejo entender? Sí. Son los adicionales. ¿Ya? ¿Dónde vamos? Corro 5 kilómetros, sudoración corpus. Camino 30 minutos, sudoración baja. Depende del esfuerzo físico.
pierdo más agua cuando más se supone. Fiebre, por cada grado centígrado por encima de 37, ¿qué cantidad de líquido debo perder? 150. Si se eleva la temperatura a 38, líquido de 30 minutos, voy a perder por cada centígrado que ha subido 150. Si estaba a 40, 150 por 3, 450. ¿Esto qué es? ¿Ingresos o egresos? Verdes, egresos sanguíneos. Pérdida urinaria, ¿qué es? Es el volumen mínimo y máximo que debo orinar por hora. ¿Cuándo debo orinar mínimo y máximo por hora? 0,5 cc kilogramos. Si el paciente pesa 100 kilos, facilito, 50 cc. Si el paciente mínimo y máximo, 100 cc. O sea, 1200 en día por 24 o 2.4 litros por 21 centímetros. Los cationes, muchachos, del extracelular y del intracelular. ¿Cuál es? Pregunta de examen. El principal catión del extracelular. Sodio. Catión del extracelular. ¿Cuál es el anión del extracelular? Todo esto es extracelular. Principal catión, sodio. Anión, principal catión del intracelular. Potasio. Anión del intracelular. Fosfato. ¿Cuál es el principal catión del extracelular? Sodio. Anión del extracelular y carbonato o cloro. Ahora, ¿cuál es el principal catión del intracelular? Potasio. Anión del intracelular. Fosfato. O sea, yo puedo medir si hace el agua extracelular, el agua corporal, el volumen de sangre que se puede controlar, claro. Marcadores. De eso lo hago con un método llamado dilución. Este método se basa en el marcador que se estudia por el compartimiento de líquidos corporales según características físicas. Por ejemplo, ¿cuál es el marcador del extracelular? El mannitol. El mannitol es una zona de gran peso molecular que solo se distribuirá por el extracelular, no por el intracelular. El mannitol entonces es un marcador de qué comes? El extracelular. ¿Y qué es el mannitol? Es agua azucarada, es glucosa al 20%. El mannitol es glucosa o dextrosa al 20%. O sea, que en un litro de solución de mannitol, ¿cuántos gramos de azúcar habrá? 20 gramos. 20. No, el 1000, el 20%. 200, pero mucho. 20%, mucho, no, 100. 20%. ¿De 1000 cuánto es 20%? 100. Entonces, repito, ¿cuál es el marcador de esta celular? El mannitol, no se ve. ¿Y cuál es el marcador del agua corporal total? ¿Qué es ACT? Agua corporal total. ¿Cuál es el marcador? El agua pesada de repito, marcador del agua corporal total es el agua pesada. Y el agua pesada es H. No es H2O, sino es D2O. D2O. Yo podría calcular con estos dos el intracelular. Claro, resto ACT menos LS. ¿Eso? Entonces, pasos para usar un marcador, identificar el marcador adecuado, inyectar una cantidad conocida de un marcador, equilibrar y medir la concentración plasmática y calcular el volumen de los líquidos corporales. En este cuadro, muchachos, ahí está, miren arriba, ACT. ¿Qué es ACT? Agua corporal total. ¿Cuánto es el peso corporal? 60. ¿Con qué lo unido? Agua pesada. Vamos. Líquidos de celular, ¿cuánto es? 20 por ejemplo. ¿Cuánto que lo mismo? Mannitol. ¿Qué más? Inmunito, sulfato. O es un líquido fluido. Intracelular, ¿cuánto es? 40 por ejemplo. ¿Qué hago? Resto. ACT menos D. ¿Estamos? Agua corporal total menos intracelular. Plasma. ¿Lo puedo medir? También. ¿Qué porcentaje total del peso? 4%. Compromio. Con albúmina sémica irradiada o marcada por radioión o azul de Evans. ¿Y el líquido intersticial lo puedo medir? Sí, pues algo que en esta ciudad lo hemos sentado. Repito, la intersticial.
repito, ¿cuál es el marcador del agua corporal total, muchachos? Agua pesada. Extracelular, manitol, intracelular, La resta de plasma, alguna serie por la figura. ¿Y líquido intersticial? El líquido plasma. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el plasma, muchachos, y intersticio? O plasma y líquido intersticial. la cantidad de proteínas. Dicen que es un ultravital del plasma, tiene casi la misma composición que el plasma, excepto que no tiene ni proteínas, ni glóbulos rojos, ni nada. Se forma por filtración de las paredes capilares y los poros para poder permitir el paso de agua libre y solutos pequeños. Lo que dije la semana pasada del efecto Hitchcock, es muchachos que está en proteínas, ¿no? En el acceso hay. Es por eso que siempre el líquido o el agua se va a mantener en las donde hay proteínas, porque las proteínas le dan carga negativa y el agua tiene carga positiva se trae y no lo ve que salga. Por eso que siempre el agua va a salir en el vascular. ¿Qué pasa si se baja la proteína? Baja el chauquito y el agua se va afuera, se va al intersticio, no se queda. O sea, ¿qué hace los Gibson? ¿Bota el agua o lo mantiene en el vaso? Lo mantiene en el vaso. Producto de las proteínas. Lo mantiene en el vaso. Bien, muchachos, un niño tiene diarrea, se ha quemado. ¿Hay una diferencia en este celular? Sí. ¿Qué pasa en este celular? Diarrea, quemado. Baja, ¿no? Porque baja el intramuscular. ¿Qué pasa con el intracelular? Ese sin cambios. ¿Qué pasa con la normalidad? Sin cambios. ¿Qué pasa con el movimiento? Sube. ¿Por qué? Muy bien. ¿Cómo concentra? Sin cambio, eso que sin cambio, ¿no? Sudoración, fiebre. Baja el intracelular. Baja el intracelular y el hematocrito sube. No, sin cambios. ¿Qué pasa con el plan sobre la proteína? ¿Qué pasa si tiene incidencia sobre la edad? Addison. Baja el extra, sube el intro y el hematocrito sube. Pues son cambios que hay, muchachos, en el intro o en el extra. Entonces, la diarrea, ¿qué pasa con el extra? Baja, baja. ¿Qué pasa si el juego, muchachos, le mete un progreso o una solución isótopa? ¿Qué pasa con el celular? Sube. ¿Qué pasa con el intracelular? ¿Qué pasa con la modalidad? ¿Qué pasa con el hematocrito? Baja. ¿Qué pasa si yo quiero agua salada? Hiperosmótico. El extra sube, la modalidad sube y el plasma y el hematocrito baja. ¿Qué pasa si yo ingreso mi organismo o padece síndrome de DH, que tiene derecho, o tengo demasiada DH, orino poquito? Porque hay muchas esponjas en el nefrón que no jala el agua. Y si jala el agua, ¿qué pasa con esa ciudad? Aumenta. ¿Qué pasa con el hematocrito? Sí, el plasma, porque hay más agua. ¿Te das cuenta? Sí, claro, en adecuada secreción de ADH. Hay bastante ADH en el organismo. Demasiado. Vemos en este cuadro. Arriba hay un cuadro. En el eje de las X, volumen. Y en el eje de las Y, osmolaridad. Muy bien. Lo voto por ahí, por la ventana. Bien, bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene diarrea y tiene igual ingresos y igual ingresos? No pasa nada, con este celular se mantiene y entra igual. ¿Sí? 40% normal, 40 y para extra 20. ¿Qué pasa cuando hay diarrea? ¿Quién cambia? ¿El intra o el extra? El extra. ¿Estamos? Diarrea, mira acá para adentro. Está bajando el extra, se reduce. ¿Qué pasa cuando yo no tomo agua? Estoy en el desierto. ¿Quién se va a ir? Los dos se aplastan, se lindan. Pero ¿qué pasa con el vaporolidad? ¿Sigue igual el cuadro o sube ese regulator? Sube. ¿Por qué? Porque la poca agua que tiene el paciente lo restringe, no lo bota. ¿Qué pasa cuando yo ingiero una infusión de un líquido de hueso isotónico por la vena? ¿Quién varía? ¿El intra o el extra? El extra por la blanca, para el internacional y dentro de la parte de esta zona. ¿Sí? ¿Y la modalidad sigue igual o se mantiene? Se mantiene. ¿Qué pasa cuando yo tengo ingesta elevada de agua salada? ¿Quién cambia? ¿Extra o intra? Los dos. Se reduce el intra y aumenta el extra. ¿Y qué pasa con la moneda? ¿Sigue igual o sube? Los son los cambios que se producen cuando quiero agua salada, agua normal o el paciente tiene diarrea. ¿Por dónde se pierde agua? Por diarrea, por nada, por lo demás, por fiebre. Por cada grado centígrado de fiebre que tienes, ¿cuánto pierde agua el organismo? 150. ¿Sí?
por una obstrucción de un intestino. ¿Cuánto cree que requiere agua en el intestino esa producción? 2 a 3 litros. Y si en el organismo hay 5 litros, bajo 3, ¿cuánto baja? Más del 50%. Y si baja, en esta zona, ¿qué pasa con la presión? Este de acá pues, es importante, el balance hidroeléctrico. ¿Qué balance hidroeléctrico? Es la muestra de los ingresos y los ingresos por la boca, por la metabólica, por la vena de la vida, y los egresos, náuseas, vómitos, orina, heces, ¿cierto? ¿Qué más? Quemado. Zona nasogástrica, depende del paciente, son esos. Ahí está, mira, que un paciente normal, que está enfermo, ¿qué ingresa? Bebida, lo que tome por el agua, fresco, el desayuno, alimentos. Esos dos que son, más o menos 1.500 ingresos. Metabolismo, es el agua metabólica, peso por 2. Todo lo demás son ingresos. ¿Y los alimentos, muchachos? Orina, litro y medio, eso es 100 centímetros cúbicos durante 24 horas. ¿Y las pérdidas de incendio? Sí, el peso por 5. ¿Por qué parte de los sistemas pérdidas con líquidos? Respiración y piel. Sudar. ¿Cuánto deben ser los ingresos menos los egresos? 0. Y ahí también en ese cuadro un resumen. ¿Cuánto debe ingresar mi organismo? ¿Cuánto debe usar? ¿Cuánto debe ingresar? Lo que como por año. ¿Cuánto debe ingresar un paciente que no come? Para integrar. ¿Cuánto hemos dicho que es mínimo por día? 40 por el peso. Si un paciente pesa 100 kilos, ¿cuánto debe ingresar muchachos por la vena entonces? 40 por 100, 4.000. ¿4.000 qué es? ¿Cuántos litros? Sangre derivada, la porción de sangre. Agua metabólica, peso por 100 por 12, ¿cuál es el agua metabólica? 1.200. ¿Estamos? No sé eso, muchachos. Deposiciones. Te informe la doctora, ha hecho 2 deposiciones normales. Asume 100 centímetros. Doctor, pero ha hecho 20 deposiciones, 100 más o menos cada uno. Ya, 20 por 2.000. De 200 por 10 deposiciones, 2.000. Es bastante. Son más, son bastante diarrea. Drenaje. Tiene zona nasogástrica. Doctor, drenó 1.000 por los drenajes. Vómitos, porque vomita el paciente. Secreciones. Depende de vómitos por la nariz. O de repente tiene una herida y puede ser que tapuso. Temperatura. Fiebre. Por cada grado, ¿cuánto queda esto, Rojas? Más o menos 150 centímetros. Y las pérdidas de sensibilidad, muchachos, peso por 5. Ahora, en tu caso clínico, ¿ya? Paciente.